Buenas noches, bienvenidos a este envío. Te queremos preguntar, que producimos desde Infobaires 24. En principio agradecerles a el público nuestro de las redes por haber dejado sus preguntas. Sabemos que hoy hemos tenido que salir, pese a que es nuestro primer programa, con unos cambios. Con un panorama muy complicado, con semanas donde venimos padeciendo todos unos tarifazos impagables, donde aquellos quienes tomaron créditos están realmente muy preocupados, yo diría que algunos aterrorizados casi, con el crecimiento infernal de una deuda externa que no sé cómo vamos a pagar. Y por sobre todo volvieron términos que creíamos olvidados hace muchos años, Fondo Monetario y demás términos que la verdad es que no nos son caros a los recuerdos de los argentinos. Bienvenidos nuevamente. Hoy con este marco tenemos como invitados a Pedro Vizcay y Agustín Datelli. Ellos nos van a contar de qué viene la cosa y cómo salimos, a ver si saben. Bienvenidos, Pedro, bienvenido, Agustín. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, fundamentalmente recuperando, me parece a mí, los instrumentos que valorizan el crédito orientado a la producción, a la medida de la empresa, al mercado interno, al desarrollo de políticas monetarias y financieras que promuevan la actividad económica real y no la especulación financiera. Hay creo yo que un talón de Aquiles en este proceso que estamos viviendo, que ahora empezó a emerger muy claramente, que tiene que ver con el hecho de que el gobierno y el Banco Central particularmente apostó por un modelo de especulación financiera disfrazado detrás de la idea de que venían a bajar la inflación en la economía. La inflación no bajó, la especulación financiera aumentó y ahora tenemos una enorme turbulencia en los mercados de la cual es difícil salir. Por supuesto que hay medidas técnicas concretas que tienen que ver con cuestiones muy, muy específicas que se tienen que tomar para aliviar una situación que está, me parece a mí, bastante desmadrada. Agustín, nos estuvieron mintiendo durante la campaña electoral del 2015 y siguen mintiendo aún hoy. Estamos, decía yo al principio, recordando términos que creímos haber olvidado. Megacanje, por caso, que realmente nos ha llevado a una situación desastrosa y donde los mismos actores, justamente, son los que vuelven sobre este camino. Sí, y nos conducen a una situación similar, digamos. Hoy estamos en una situación de crisis, la economía argentina hoy está en una situación de crisis, en el marco de una corrida que al gobierno le resulta prácticamente imposible contener, dando manotazos de ahogado en la coyuntura de esa crisis que parecía que no preveían, aunque uno lo venía advirtiendo hace rato. Digo, muchos veníamos hablando acerca del nivel de vulnerabilidad al que estaban conduciendo la economía argentina, producto de las medidas de política económica que estaban tomando en materia, recién hablaba de temas financieros Pedro, en materia de regulación financiera, en materia de eliminación de impuestos sobre sectores concentrados. Entonces se desfinanció el sector público, se abrieron libremente las importaciones, se generaron agujeros en el frente externo, en el frente fiscal, política, como decía Pedro, de fuerte especulación financiera, concentración del ingreso en detrimento del aparato productivo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, debilitamiento del mercado interno. Eso conduce a la economía a un círculo vicioso en el plano de la economía real y a un nivel de vulnerabilidad en el plano de lo financiero, lo monetario, que cuando algún disparador ocurre, como ocurrió hace un par de semanas atrás con la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que hoy pasa a ser una anécdota, se desata una crisis local imposible de contener. En ese escenario a mí me sorprende la impericia que viene mostrando el gobierno al enfrentar la crisis. Primero utilizó el mecanismo de la intervención del Banco Central, utilizando reservas y vendiendo más de 8.000 millones en prácticamente 2 meses para tratar de contener una corrida que no logró contener, un dólar que siguió subiendo. Después recurrió al aumento de tasas de interés en 3 oportunidades. Cuando vio que era poco, la volvió a subir 3 puntos. Cuando volvió a ver que era poco, la llevan a un nivel de 40%.
Agotada esa instancia, porque en esos niveles de tasa ya no hay más margen, recurren a este último manotazo ahogado que es el Fondo Monetario Internacional. Pero para cerrar te digo, en una actitud de improvisación alarmante, porque recurren al Fondo Monetario, lo anuncia primero el presidente, que da la razón del anuncio político de nos volvemos a acercar y a pedirle plata al fondo, que creo que va a tener un costo político importante, todos sabemos lo que implica eso, pero después lo que sorprende en términos de improvisación es que uno esperaba que el ministro dé las especificaciones técnicas del caso, de qué se trata, qué monto, a qué plazo, qué tasa de interés, cuáles son las condiciones, y el ministro ensayó una especie de paso de comedia donde lo que dijo fue: hablé esta mañana por teléfono con Christine Lagarde, me voy a Estados Unidos a verla y a empezar a negociar algo, con lo cual los mercados financieros, si ya tenían desconfianza, interpretan de esto, bueno, acá no hay nada más que un acto de desesperación para intentar frenar una corrida. Vamos a ver cómo sigue esto en las próximas horas. Pedro, esto está más que claro que se trata de una mentira tras otra, que lo que comunican permanentemente es una falacia. Pero el manejo a propósito, el manejo que hicieron a través del Banco Central con las LEBACs, creo que termina siendo, digamos, la gran granada en la mano, como diría un colega, que tenían sin espoleta, y que termina reventando ahora en esta coyuntura actual. Mira, el gobierno, hoy planteaba el presidente que hay un escenario internacional adverso, que está complicado el frente externo y que en realidad esto es lo que explica que empiecen a caer o se haya cerrado el grifo de fondos financieros para la Argentina, ¿no? Hace 2 años atrás o 3 años atrás decía que todo lo que pasaba en la Argentina era responsabilidad del diseño y la ejecución de políticas monetarias y financieras. Ahora es el frente externo porque no quieren ver los propios errores que han cometido. Y son varios, no solo el fenómeno de las LEBAC. Primero y principal, yo te diría, el gobierno arranca, el diciembre del 2015, arranca con una suba fenomenal de la tasa de interés que marca el sendero de una política de tasa de interés alta, tasa real positiva, orientada a favorecer la especulación financiera porque, como te decía recién, al abrir todos los capitales, toda la regulación sobre el mercado de capital y sobre el ingreso y salida de fondos del exterior empieza a favorecer el ingreso de dólares de muy corto plazo que vienen a la especulación y que empiezan a recargar el pasivo del balance de pagos de la Argentina, el pasivo del balance de pagos del Banco Central de la República Argentina, y eso empieza a generar inestabilidad financiera. A eso el Banco Central le suma 2 cosas. Por un lado, un retiro muy gradual, pero muy profundo de la supervisión financiera del mundo bancario. La superintendencia del Banco Central, que es un organismo dentro del Banco Central y cuyo superintendente y vicesuperintendente forman parte del directorio, se retiran del ámbito de la regulación y de la supervisión de los bancos. Dejan de actuar como policías financieros de bancos. Digo, no hacen más que replicar las políticas que han llevado adelante en otros ámbitos del Estado. Se retiran de ese escenario y a la par el Banco Central empieza a transformar la política de esterilización con el instrumento de las LEBAC, que sirve para regular la cantidad de dinero en la economía, en un instrumento fuertemente especulativo. Y esto genera que en muy corto tiempo el Banco Central asume una deuda cuasi fiscal de valores inmanejables para la noción común de las personas. No hay persona que pueda terminar de comprender qué significa la cantidad de deuda en LEBAC que tiene el Banco Central y que tiene que pagar. Entonces, claro, mientras hubo cierta certidumbre respecto del valor del tipo de cambio, la gente, sobre todo los inversores, los fondos comunes, los especuladores del exterior y los bancos apostaban a seguir renovando esa letra. En el ínterin, el Banco Central arrastró a los ahorristas a invertir no en un plazo fijo, sino en una letra del Banco Central, esto es, a romper y a desnaturalizar la función típica de los bancos de prestar dinero para la actividad productiva. Y bueno, cuando viene un fenómeno donde la tasa de devaluación empieza a descontrolarse, todos sabemos que la posición en LEBAC que tiene el Banco Central seguramente no se renueve y esto sea una demanda potencial de dólares con un impacto especulativo enorme. Todo esto se lo hemos dicho
al Banco Central. Yo, bueno, he presentado varios informes dirigidos al presidente diciéndole, mire, me parece que su política de tasa de interés es una política que conduce a un fenómeno netamente especulativo, que no solamente ataca a la economía real, sino que además genera una pérdida absoluta de margen de maniobra para el Banco Central en materia de intervención financiera y cambiaria. Entonces, revise esa política, fíjese cómo está llevando adelante el manejo de la política monetaria, porque esto conduce a un escenario de crisis en el frente externo. Hay infinidad de votos que dicen exactamente esto. Por ejemplo, la semana pasada, cuando el banco tocó la posición de cambios por la cual obligó a que los bancos vendan un porcentaje de sus tenencias en dólares para llevarla al 10%, esa posición fue modificada hace 6 meses o 7 meses atrás por el actual directorio y yo me encargué de decirle, miren, no toquen esta posición porque van a generar más vulnerabilidad externa de la que ya hay en la economía global. Sin embargo, nada de eso fue escuchado. Vamos a ir un pequeñísimo corte y ahora volvemos porque tenemos mucho más para preguntarles en este panorama desastroso. Vamos a ver qué tenemos desde nuestro portal Infobaires 24. Aquí tenemos los principales títulos que presentamos en nuestro portal Infobaires 24. El jefe de la Policía Federal suscribiendo lo que hace unos días atrás había comentado o dicho el jefe de la Policía de la provincia. Macri anunciando que nuevamente volvíamos con el Fondo Monetario. Y acá vemos en Lanús un cajón de comida para los chicos en la escuela con un nido de ratas. Este es más o menos el panorama que estamos teniendo hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires y que los medios hegemónicos de comunicación están por todos los intentando de todas las maneras posibles instalar a María Eugenia Vidal como la gran salvadora después del desastre en que nos ha metido el presidente Mauricio Macri. Agustín, la verdad es que es desolador el panorama, poco menos. Francamente, no sé a quién se le ocurre en este contexto pensar en trabajar, porque las empresas han quebrado. Estamos en la antesala del 2001. Sí, claro, es que a ver, toda esta situación que estamos describiendo en términos de la corrida, de lo que está pasando en el mercado financiero, anticipa una situación muy mala en el plano de lo económico, de la economía real. Digo, el quien nos está mirando en este momento y no especula con Levax ni compra dólares y se pregunta qué pasa con todo esto en lo cotidiano, en mi vida, en el día a día, vamos a un escenario económico con lo que ya ocurrió hasta ahora de una inflación mucho más alta. Digamos, las proyecciones que venía manejando en mi caso para este año eran 25% de inflación. Con este deslizamiento cambiario ya estamos hablando de un 30%. Esto duplica el techo que se ha fijado a las paritarias en 15%. 15%. O sea, vamos a un escenario de pérdida de poder adquisitivo muy fuerte con la intención del gobierno de que sea así, tratando de que los salarios funcionen como ancla para la suba de precios, de manera, digo, al punto tal que tanto en la conferencia de prensa el otro día el ministro Duhovne como hoy frente a unas preguntas que le hicieron a la mañana, recalcó varias veces que siguen defendiendo la meta del 15%, meta a la cual no le cree nadie a esta altura. No es mi posición, digo, el relevamiento de expectativa de mercado que publica el Banco Central ya da cuenta de un promedio de las consultoras privadas afines muy cercanas a ellos en 22,6%, con lo cual digo, no hay forma de que esa meta sea cumplible. El único objetivo por lo cual siguen remarcando la meta es seguir pisando el poder adquisitivo de los salarios. Con lo cual, en la economía del día a día, que hay que esperar menos poder adquisitivo de los salarios, un impacto más fuerte en tarifas. ¿Por qué?
porque este deslizamiento cambiario tiene traslado directo a las tarifas adicional al que el gobierno plantea por levantar los subsidios, porque en el nuevo esquema tarifario han quedado dolarizadas las tarifas, tanto el gas como la energía eléctrica en sus orígenes, en su producción primaria, tienen los precios en dólares, de manera tal que ahí tenés un traslado directo. Lo mismo ocurre con los combustibles. Ahora dicen que el gobierno pidió desesperadamente a las empresas que durante 2 meses no muevan los precios de los combustibles. Si esto ocurre, no solo nos va a impactar en cuando vamos a cargar nafta el que tiene auto o el que tiene moto o lo que sea, sino que es uno de los factores más importantes en la formación de precios de la economía. Por el transporte. Por todo lo que es logística y distribución, con lo cual va a tener un impacto sobre precios adicional. En este esquema, quien tiene un comercio, quien tiene una pyme y nos está mirando, lo que viene es aumento en la estructura de costos, menos ventas por debilitamiento del mercado interno y, como decía, una marcada pérdida por adquisitivo en el nivel general de ingresos de la economía local en el plano doméstico interno. Con lo cual, eso, con la inflación tan alta y descontrolada, estoy hablando de 30% con lo que pasó hasta ahora, ya es un escenario muy malo de estancamiento económico con inflación muy alta. Ahora, y obviamente eso te lleva a pérdida de puestos de trabajo y todo lo que eso conduce, donde sabemos que la pequeña y la mediana empresa es el principal perjudicado de toda esta política económica profinanciera que se profundiza, porque la respuesta es profundizarla. Es más deuda, es tasa en 40, más especulación, entonces hacer crecer todo eso. En este escenario, la pequeña y la mediana empresa en Argentina es el principal generador de empleo, con lo cual impacto sobre el empleo negativo también va a haber, lamentablemente. Y esto hasta ahora. Lo que vamos a ver es cómo transcurren las próximas horas. Hoy no hay nada. El gobierno no tiene a ciencia cierta una línea de salvataje con el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué pasa de acá en adelante? ¿A qué escenario vamos si sigue presionando el mercado? Puede ser una situación muy delicada, con un salto cambiario muy fuerte y un traslado a precios que ya lleve a una situación muy difícil de conducir. A mí me asusta que el gobierno, en lugar de abrir el diálogo, convocar a sectores de la oposición, escuchar técnicos de otros espacios, a eso iba Agustín. Justamente mañana se está tratando la ley antitarifazo, presumiblemente la oposición tiene número para imponer, pero ya se antepuso Peña. ¿Sabes por qué se antepone? Porque ellos hace ya un tiempo, desde que esto empezó, le hablan al mercado, le hablan a los mercados, no le hablan a la gente. En esa desesperación cometen errores políticos. ¿Por qué? La oposición logró dictamen en comisión, después de un trabajo muy fuerte, para sacar con mayoría simple mañana esta ley, que en diputados, por lo que me dicen en conversaciones que ya tuve con algunos, está asegurado que esto pasa. El Senado de la Nación se habló y dice que acompañaría lo que salga de la Cámara de Diputados, con lo cual esto se transforma en ley, el freno al tarifazo para proteger a los hogares argentinos de un estrangulamiento donde hay muchos que no pueden hacer frente a esta situación. Ahora bien, el gobierno se anticipa anunciando que la va a vetar hablándole a los mercados, pero está generando un conflicto político interno que le va a terminar jugando en contra también para esa confianza que no logra recomponer. Entonces, es muy delicada la situación y cómo termina esto, si va al veto ya anunciado, con un costo político muy fuerte y una reacción social que vamos a ver. Que la CGT, por otra parte, está anunciando. Pedro, tenemos el Fondo Monetario Internacional nuevamente, cosa que, insisto, habían negado enfáticamente quienes hoy conducen los destinos de nuestra patria, lamentablemente. ¿Y qué conlleva? Porque dicen que no es el mismo Fondo Monetario que en los 90. ¿Cuál es la diferencia? Mira, el Fondo Monetario es un organismo internacional de crédito y como tal actúa como un organismo que presta plata y exige condiciones. Yo no sé si antes era bueno. Antes nos condujo a una crisis feroz en la Argentina. Si ahora es bueno o es malo, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que el fondo va a imponer condicionalidades en el marco de cualquier préstamo puente que esté dispuesto a dar a la Argentina, con mayores exigencias a medida que vea que la situación macroeconómica de la Argentina está alejada de sus recetas y de sus proyecciones de cómo debe ser la macroeconomía argentina, que es una discusión distinta acerca de qué es lo que realmente necesita el pueblo argentino para poder avanzar en un plan de bienestar y de desarrollo económico inclusivo. Pero ¿cuándo ha sido tenido en cuenta, digamos, dentro del esquema Pero por eso digo, político de a mí no me preocupa mucho si el fondo es bueno o el fondo es malo. El fondo va a poner condicionalidades. Lo que tiene que ser
en este momento en la Argentina, me parece a mí, es trabajar profundamente desde la oposición, los líderes políticos de la oposición, el Congreso fundamentalmente, tiene que exigir que se conozcan los acuerdos y cada una de las cláusulas que el Fondo Monetario va a exigir en el marco de la firma de esos acuerdos. Porque si en los acuerdos está vaca muerta, si en los acuerdos está la reducción del déficit fiscal a niveles salvajes, si en los acuerdos está la reducción del salario de los trabajadores, si en los acuerdos está la prórroga de jurisdicción de la República Argentina hacia tribunales del exterior, entonces no hay ninguna condición que sea favorable al esquema impuesto por el Fondo Monetario. A mí me preocupa fundamentalmente que esto quede en manos del Poder Ejecutivo y de un organismo internacional, cuando lo que estamos discutiendo es un nuevo canal de endeudamiento externo que en realidad, si mirás un poco los números, te vas a dar cuenta de dos cosas. El gobierno tomó 9.000 millones de dólares en enero de mercados de capital internacional para financiar el rojo comercial de este año. Luego se retiró del mercado externo y se volcó al mercado interno. Esos 9.000 millones de dólares ya se fueron. Se fueron con ventas del Banco Central. El Banco Central intervino en el mercado de cambio por el orden de los 8.000 millones de dólares. Si vos tomás el valor de formación de activos externos, que es la fuga de capitales en la Argentina, desde que empezó el gobierno de Macri hasta hoy, tenés 30.000 millones de dólares que se fueron del país. ¿Cuánto dijo hoy Duhovne que va a pedir en el Fondo Monetario? 30.000 millones de dólares. O sea que estamos pagando la fuga de capitales. Claramente, hace rato que venimos advirtiendo esto. La fuga es financiada con endeudamiento. O sea, nos endeudamos todos y fugan un pequeño grupo que hace grandes negocios con esto. Te sumo otro dato con lo que marcaba recién Pedro. El martes que viene hay una licitación de LEVAX que vencen. En pesos son 689.000 millones de pesos. El equivalente en dólares son más o menos 32.000 millones que vencen en un día. Y están hablando de pedirle al Fondo Monetario 30.000 millones como una locura que dejó trascender el gobierno en un off the record bastante irresponsable, creo que con el objetivo de generar confianza. Pero la verdad, vamos a decir las cosas como son, Argentina no tiene ninguna posibilidad en esta situación macroeconómica en la que hoy estamos, con estos, lo que los economistas llamamos fundamentals, con estos indicadores macroeconómicos, de que el Fondo Monetario nos dé una línea de crédito de esa magnitud. Ninguna posibilidad. Lo que intenta el gobierno es mostrar fuerza y que puede enfrentar la crisis, pero el mercado no le va a creer hasta que no esté en los hechos. Creo que ¿a qué escenario vamos con el Fondo Monetario? A un escenario donde se va a arreglar alguna línea con muchos condicionamientos, porque el Fondo Monetario, en resumen, tiene como 3 grandes líneas a las cuales uno puede acceder. Una línea de crédito flexible a la cual Argentina hoy no puede acceder, porque cuando te pones a revisar los requisitos de esa línea, no cumplimos con ninguno de esos requisitos. Otra línea intermedia a la cual tampoco accederíamos, y la línea del stand-by, que sería la que Argentina puede acceder. Esa es la que tiene más condicionamientos en materia de política fiscal y monetaria. O sea, nos va a empujar a una política muy contractiva en los dos planos, lo cual va a tener efectos muy nocivos dentro de lo que es el mercado interno y la economía doméstica. A cambio de eso, el Fondo Monetario, a cuentagotas, le va a ir dando la plata a la Argentina, haciendo que se vayan cumpliendo esas condiciones paso a paso. Ahora, hoy, el clima social, la inestabilidad económica. Tipo certificación de obra. Claro, con esa idea. Y la realidad política que hoy estamos viviendo, ¿da margen para que el gobierno vaya cumpliendo las condiciones que el fondo le imponga? Por ejemplo, pasar la reforma laboral, implementar más drásticos ajustes que los que ya anunciaron. El otro día alegremente anunciaron un recorte de 30.000 millones de dólares de la obra pública. Eso es menos insumos, menos actividad para el sector, menos trabajo. Entonces, y todavía falta, del anuncio del otro día, otros 25.000 millones de ajustes que nunca lo aclararon, porque dijeron medio punto del producto. Montos de dinero que son inimaginables para la gente de a pie. Pero lo que sí podemos imaginar, porque ya lo hemos vivido, es que detrás de todo esto, y como corolario de toda esta situación, inevitablemente cada vez que ocurrió una crisis tan profunda de esta naturaleza, hubo argentinos en la calle, claro, hubo represión y hubo muertos. Sí, exactamente. Sí, exactamente. El gran riesgo, digo, ahora en materia de reacción social, lo veo por este lado que vos marcás. Esto no es gratuito, ¿eh? Y a medida que pasa el tiempo, los costos en este sentido son cada vez más altos, sin duda. Mira, vos hoy preguntale, porque a mí a veces me impacta mucho cuando se habla de la depreciación del tipo de cambio, la devaluación. Entonces yo digo, preguntale a un empresario si 23 o 24 pesos es un buen valor de tipo de cambio, y por ahí te dice, sí, mirá, es más competitivo.
Pero preguntale a un trabajador qué pasa con un dólar de 24 pesos. Preguntale a una familia tipo Argentina. Preguntale a la clase media cómo va a pagar las tarifas con un dólar a 24 pesos. Entonces lo que estamos discutiendo hoy tiene que ver con esto. Hablar de que Argentina va hacia un modelo de profundo ajuste fiscal significa incluso que algún ala dentro del gobierno que tenía cierta idea de tratar de llevar algunas medidas macroeconómicas en un sendero más liviano, más gradualista, se descompone profundamente porque el mercado logra imponer un profundo ajuste fiscal. Y estamos en esa pulseada. Por ahora el mercado viene ganando esa pulseada y viene diciendo, señores, ustedes o hacen el ajuste o nosotros les quebramos la economía. O hacen el ajuste o les quebramos la economía. Entonces, lo que me parece que ha perdido acá fuertemente es la política frente a un determinado tipo de economía, que es la economía financiera. Y a mí lo que más me preocupa es que en la Argentina poco discutimos respecto de los derechos fundamentales, poco discutimos respecto de un proyecto o de un ideal de pleno empleo. Y estamos discutiendo acerca de si las tarifas son más caras o menos caras, acerca de si nos financiarizamos más o menos, acerca de si somos más o menos vulnerables a nivel externo. Argentina tiene que discutir cómo formular una política orientada al pleno empleo, cómo incluir a los sectores más desprotegidos de la sociedad y cómo garantizar las tarifas, que las tarifas tienen que pasar a ser un modelo de servicio público. Y esto se está discutiendo en Francia. En Francia hay marchas masivas en torno a la recuperación de la noción de servicio público. No, pero coincido con vos que acá el problema está dado en la política. Hay mucha gente que ha votado este proyecto político sin saber de qué se trataba y no puede en ningún momento dejar de reconocer que la política es como el aire, porque en algún momento de tu vida cotidiana te roza la política, entonces no hay que evitarla, no hay que banalizarla como hacen sistemáticamente los de este gobierno. Sí, y aparte vos fíjate que instalaron, y así llegaron, un clima muy antipolítica, ¿no? Digamos, y además vendiéndose desde la gestión y desde la eficiencia en la gestión, cosa que han demostrado a lo largo de 2 años que tiene una falencia espectacular, porque si algo no puede mostrar es eficiencia en gestión. No hay un resultado en materia económica positivo para mostrar a lo largo de más de 2 años. Lo que pasa es que es la política del marketing. Esto no descubrimos la pólvora diciendo no, pero en la ciudad de Buenos Aires yo quiero ver una vivienda, una escuela que hayan hecho a lo largo de 10 años de gestión. No la hay, hacen bicisendas. El Metrobús, que muchas veces está, me parece más parte de un negociado que otra cosa. Y a propósito de negociado, este proceso político que estamos padeciendo desde 2015 claramente está teñido, ¿sí?, de un gran manto de sospecha de corrupción. Bueno, es que es claro, digo, hay muchos sectores donde ellos lo llaman, me da risa porque no usan la palabra corrupción, lo llaman conflicto de intereses. Sí. Lo que está ocurriendo es que hay muchos sectores donde hay funcionarios que están claramente de los dos lados del mostrador y representando intereses específicos de los sectores concentrados del otro lado del mostrador. Caso Aranguren a cargo de energía, caso Caputo en finanzas, caso Brown en comercio, y puedo seguir haciendo, Quintana con los problemas que tiene con Pharmacity, etcétera. Entonces digo, están diseñando política económica, así como antes te decía, hablándole al mercado, pensando en los intereses de las corporaciones a las cuales representan y no pensando en el pueblo argentino. Entonces, ¿a dónde te va a conducir eso? Indefectiblemente a un desastre como el que estamos transitando ahora y al donde indefectiblemente estamos yendo, antes o temprano, porque además aclaremos algo. Si se diera el hecho de que el Fondo Monetario prestara un poco más de dinero a la Argentina, que yo creo que no están las condiciones tampoco para que eso ocurra, si eso ocurriera, lo único que estaríamos haciendo es ganar tiempo, nada más. Nadie está atendiendo acá las cuestiones estructurales de la economía. Nadie habla de que el gran problema es el déficit de cuenta corriente enorme que tiene la economía argentina y que no se puede seguir financiando a lo largo del tiempo y que hay que trabajar sobre la cuenta comercial, sobre la cuenta turismo, sobre la fuga de capitales, sobre todo la remisión de utilidades al exterior, sobre el perfil exportador argentino, agregarle valor, mejorar las exportaciones, regular para que liquiden exportaciones del sector primario. Nada de esto está siendo tenido en cuenta. Déjame que te diga una cosa. Digo, a ver, el conflicto de interés
no es un delito, pero es una irregularidad que debe investigar la Oficina Anticorrupción, y la contracara del conflicto de interés, aquí y en cualquier lugar del mundo, es el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Lo que pasa es que en este gobierno, como los CEOs están manejando el poder, claro, no hay coimas, porque directamente hacen los negocios, no hay nada para aceitar, son ellos mismos haciendo los negocios. Ahora, todo eso igual es enriquecimiento ilícito de funcionario público porque hoy están en la función pública y eso tiene que ser investigado. Lo que está pasando con el problema de la corrupción en la Argentina es que se está viendo a las claras que la corrupción forma parte de una determinada modalidad de hacer negocios en la Argentina, pero no negocios por parte del poder político, negocios por parte del poder empresario, que es lo que ha pasado con Odebrecht. Cuando empiezan a investigar Odebrecht, acá lo frenan porque toca directamente en la cúpula de la Casa Rosada, entonces sacan Odebrecht del medio. Esto es lo que pasa de fondo con el fenómeno de la corrupción en la República Argentina. Y fíjate vos cuán profundo será esto, que estamos hablando acerca de un blindaje que está tratando de negociar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y hace 15 días o 20 días aproximadamente el Banco Central autorizó a que los bancos giren divisas al exterior en concepto de giro de utilidades, de cobro de utilidades de los bancos. Esto antes pasaba por el Banco Central y tenía que tener una aprobación previa de la superintendencia. Ahora el banco autorizó libremente, en medio de un contexto de vulnerabilidad externa, de movimiento de los tipos de cambio, de fragilidad financiera, autoriza que los bancos puedan girar utilidades al exterior. ¿Quiénes son los bancos que giran utilidades? Los bancos extranjeros. Son los bancos que tienen hoy mayor capacidad de mover un fenómeno de inestabilidad financiera local o de prevenirlo si el Banco Central hace lo que tiene que hacer, que no es lo que está haciendo, justamente. En este marco, tomemos en cuenta que quien está encargada de supervisar estas cuestiones es Laura Alonso. No es abogada. No es abogada, fue modificado mediante un decreto del presidente Macri, lo cual marcó a las claras desde el inicio el sendero por el cual iban a transitar este gobierno. La verdad es que podemos decir que estamos ante un gobierno muy autoritario, donde a los CEOs no les importa nada. El problema es que te mienten de manera tan descarada, a todo el mundo nos mienten, pero no les importa. Si no se les mueve un pelo a Peña. No se mueve un pelo porque además van pasando tantas cosas que las cosas quedan en el olvido. Entonces hoy en medio de todo un marasmo financiero salió una resolución de la Oficina Anticorrupción donde resuelve que el ministro de Trabajo, Triaca, se comportó de manera imprudente e impropia en relación al pago del salario en negro a su empleada a través de un sindicato nada menos que intervenido. Y eso es un comportamiento imprudente, dice la Oficina Anticorrupción, cuando tendría que haber presentado la denuncia. Ahí el agravante es que no la involucran a quien fuera la interventora en su momento, que hoy ostenta el cargo de senadora nacional, que fue en la fórmula con el exministro Bullrich. Sí, digamos, son tantas las arbitrariedades, las irregularidades que estamos viviendo, y lo notable y lo preocupante, nuestro ámbito natural de trabajo son las redes sociales a través del portal Infobaires 24, y podemos recoger ahí un poquito el espíritu de cómo está latiendo la cosa, y hay una gran preocupación por la falta de reacción política de la oposición. Sí, es cierto, es cierto. Hay dos cosas que noto, digo, tanto en redes como a uno le pasa por la calle, ¿no? Digo, hay una cuestión de gran parte del público arrepentido de, digamos, que acompañó este cambio político y que hoy ve el fracaso frente a sus ojos y está arrepentido y está muy mal y muy angustiado con lo que está ocurriendo y buscando alternativas. Y es cierto que hoy todavía desde el arco opositor no se marca una alternativa viable que resulte atractiva, lo cual también al gobierno le permite poder seguir adelante con algunas de estas cuestiones, porque en otro escenario, con alguna oposición firme o algún emergente que resulte atractivo, tendrían otro tipo de preocupación. Hoy esto todavía no ocurre. Lo que yo empiezo a ver es que frente a tamaño desastre y desaguisado que el gobierno se le va de las manos, que no puede controlar, y el impacto tan negativo que hoy hay sobre la sociedad, empiezan a darse ciertas unidades en el arco opositor que hasta hace poco tiempo no se daban. Lo estamos viendo en el Congreso de la Nación, esta ley que se va a aprobar para frenar el tarifazo,
implica la unión de que la van a acompañar bloques como el de Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el FIT, el peronismo federal. Digo, hay una conjunción donde hasta hace un tiempo atrás no ocurría. Me parece que eso es un buen puntapié inicial para empezar a encender luces a dirigentes de la oposición, que yo lo dije bastante públicamente hasta ahora, en la mayoría de los casos no estuvieron a la altura de las circunstancias, y empiecen sí a plantear una alternativa atractiva al público para llegar a un proceso eleccionario con una alternativa a esto que atienda las cuestiones estructurales que veníamos marcando recién, porque no hay chance de que esto siga por este camino con los impactos. Te voy a hacer una Pero pregunta. Esto no alcanza. A ver. Esto no alcanza porque cuando uno mira el comportamiento de las fuerzas políticas en la Argentina, ves claramente que la oposición pasó de resistir de forma atomizada y con acciones muy débiles y muy aisladas, a medida que se va provocando una crisis en el propio gobierno, empezar a aglutinar fuerzas y marcar una posición un poco más fuerte de resistencia en el marco de una emergencia económica como la que estamos viviendo. Lo que falta en la Argentina, y por eso me parece que mañana hay una agenda muy importante en el Parlamento, es que la oposición realmente diga que no a determinados proyectos, que le diga que no a la ley de mercado de capitales, que es otro bálsamo mentiroso que intenta vender el gobierno diciendo que va a ayudar a traer capitales. Esto es mentira. Va a provocar mayor inestabilidad financiera la ley de reforma del mercado de capitales, que frene el tarifazo y que exija las condiciones de los contratos, que exija que citen al presidente del Banco Central, al Parlamento, para que explique por qué vendió barato al JP Morgan 1.400 millones de dólares aproximadamente, según lo que cuentan todos los diarios, cuando el dólar terminó en 22,80 o 22,40 en el mercado mayorista. Digo, ahí hay negocios concretos que se han hecho y la oposición tiene que poder construir en función de esto una respuesta a un plan de emergencia. En un escenario ideal, puestos a imaginar el 2019 y con esta en realidad que nos deja el gobierno de Macri y todo Cambiemos, ¿cómo se avanza después de este desastre, de este campo minado que nos presenta hoy Cambiemos en lo económico fundamentalmente? Sí, va a ser muy difícil, va a haber que tomar algunas medidas muy rápidamente. Vamos a ver en qué circunstancias llegamos en ese momento. Digo, hay que ver, por ejemplo, qué deuda, si esto realmente se dispara y empieza a crecer, vamos a tener en ese momento con el Fondo Monetario Internacional, qué nivel de endeudamiento vamos a tener con los mercados externos, a las tasas altísimas a las cuales se contrajeron. Habrá que revisar gran parte de todo eso para poder recuperar el poder de fuego de la política económica y apuntar rápidamente a fortalecer nuevamente el mercado interno, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y utilizar las herramientas que hay desde el Estado para fomentar desarrollos productivos, industriales, plantear la inserción estratégica de Argentina de manera inteligente en el mundo, apuntando a valor agregado, identificar sectores estratégicos y algo que dijo antes Pedro que es clave, otorgar desde el Estado y utilizando la banca líneas de crédito subsidiados para el desarrollo de sectores industriales, proteger a la industria nacional del ingreso de importaciones, volver a regular los mercados de capitales, volver a regular todo lo que tiene que ver con el intercambio comercial externo de la producción primaria, la necesidad de que liquiden exportaciones, recuperar un esquema de retenciones a las exportaciones primarias para volver a financiar el Estado. Bueno, es más, hasta te diría empezar a pensar mecanismos de control estatal de la liquidación de exportaciones que tiene la Argentina, que está en manos de pequeños grupos concentrados multinacionales. Hay que dar esos debates. Eso solo tiene que hacer hoy el gobierno, porque la crisis es inducida hasta tal punto que el propio gobierno liberó la obligación de liquidar exportaciones. Pero ellos no pretenden controlarse a sí mismos. Por algo desestructuraron todos los organismos de control. No es controlarse a sí mismo, tiene que ver con generar los mecanismos para que los dólares genuinos que produce la Argentina vengan al país para cubrir los baches vinculados con el comercio exterior. Entonces, si vos tenés un déficit de cuenta corriente estructural en la Argentina que empieza a ser cada vez más progresivo, que tiene incluso proyecciones del orden de los 8.000 millones de dólares, vos tenés que salir a buscar los dólares del exterior para poder cubrir ese bache, para hacer los ajustes necesarios en materia financiera que te permitan ir teniendo ese equilibrio. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Bueno, porque el gobierno decidió que el sector exportador puede vender y dejar la plata afuera.
Entonces, esto me parece que es un dato clave, esto se tiene que hacer hoy mismo. Y no es volver a una política de cepo cambiario, es tener un control prudente sobre el flujo de capitales. No hay posibilidad alguna en ningún país de tener una política monetaria soberana si no tiene un grado de administración del comercio exterior. Esto es el ABC. Esto es el ABC de la crisis económica argentina y esto hay que recuperarlo de forma urgente. Déjame agregar una cosita a lo que explicaba Pedro, que es que imagínate lo perverso del caso hoy, que no solo, como bien decía, desmantelaron todos los controles y vos podés liquidar tus exportaciones cuando quieras o no hacerlo nunca y dejar los dólares en el exterior, sino que hoy estás en un proceso devaluatorio y con un mecanismo de recorte de las retenciones a la exportación de soja de medio punto por mes. Exacto. De manera tal que el comportamiento financiero racional del que está del otro lado, ¿cuál es? Retener lo máximo posible. Lo único que tenés que ingresar es lo mínimo que necesites para los costos de volver a tener otra campaña. El resto no lo vas a ingresar. ¿Por qué? Porque cuanto más lo contengas, más ganás. No solo por el movimiento cambiario, sino porque se te va bajando la carga tributaria a medida que pasa el tiempo. Entonces, no solo lo desmantelaste, sino que le montaste una estructura de incentivos para que no ingresen. Y ahora tenés un problema de restricción por falta de dólares, porque los dólares genuinos no ingresan, entonces salgo a pedirle al Fondo Monetario para seguir financiando la fuga. Es una locura lo que estamos viendo. Me voy a pegar un tiro y vuelvo. Les quería agradecer, quería contarles que tanto Agustín como Pedro son miembros del Instituto Independencia, esto me había olvidado de decirlo. No es que vinieron de manera corporativa, sino que fue la casualidad que los convocáramos y ambos pertenecen a esta prestigiosa institución. Agradecerles por este pantallazo que nos brindan respecto de la realidad económica y las posibilidades a futuro. Los vamos a estar convocando nuevamente, pero ya para hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la política, que sé que a ustedes tanto les interesa. Muchas gracias, vamos a un corte y enseguida volvemos. Acá estamos viendo nuevamente el portal Infobaires 24, declaraciones fuertes de Hugo Yasky. Si Macri veta el freno al tarifazo, hay que ir a un paro general. Esto creo que es lo que está de manera contundente pidiendo la oposición y el sector de los trabajadores, que está siendo tan fuertemente atacado. Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, también se manifestó muy fuertemente en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, que es un regreso al pasado. Fernanda Vallejos, del mismo modo. Visítenos www.infobaires24.com.ar. Vamos a una tanda y volvemos. Bueno, pasó nuestro primer programa, Te Queremos Preguntar, con una dinámica distinta, como les dije, debido a todo lo que está aconteciendo hoy en el país. Pero quería decirles fundamentalmente que hasta diciembre del 2015, los medios de comunicación, en connivencia con esta rufla, como dicen algunos, de empresarios que han tomado por asalto el poder, te decían que íbamos a vivir una fiesta. Pues bien, lamento decirte que no fue una fiesta. Esto es una orgía entre ellos, a la cual ni siquiera te invitan a verlo por el canal de Playboy.
no estás invitado a esta fiesta, lamento decírtelo. Hay que reaccionar, porque si no van a seguir llevándose puesto cada uno de los derechos que vos tenías. Le sacaron los medicamentos a los viejos, le sacaron las netbooks a los pibes, le sacaron la comida de las escuelas y van por más. Nos endeudaron, ya ven ustedes lo que decían nuestros invitados. Esto es una orgía, no es una fiesta. Lo anunciaron con bombos y platillos en los medios adictos de comunicación o de incomunicación. No estás invitado a esta fiesta. Vos sos pobre, sos un trabajador, sos un clase media. Vos no tenés derecho a tener un plasma, a irte de viaje, a comprarte un celular. A este proyecto político le sobran 10 millones de habitantes. Y somos nosotros los que trabajamos. Intentamos de esta manera acercarnos para contarte qué es lo que está pasando realmente en el país. Será un envío semanal, todos los martes a las 22 estaremos acá, con distintos invitados hablando de la política. Queremos poner énfasis en lo que ocurre en la política del campo nacional y popular, pero como vemos la realidad nos lleva puesto hasta esas intenciones. El martes que viene estaremos, sí, finalmente con Amado Boudou, que tiene mucho para decir, también con el tema económico y financiero. Y por último decirte que cada vez que los ricos tienen una fiesta, la pagas vos, la pago yo. Hasta el martes que viene, muchas gracias por habernos acompañado.